Breve historia de la restitución. Que el Imperio de Occidente cayera en el siglo V no significa que el latín dejara de hablarse entonces, por supuesto. Lo que sí es cierto es que poco a poco el latín fue fragmentándose en las llamadas lenguas romances, entre ellas las que habrían de ser los actuales español, catalán, portugués, francés, italiano y rumano, entre otras. Incluso cuando el latín ya había dejado de ser lengua nativa de nadie, seguía hablándose y escribiéndose latín, aunque era ya cosa de unos pocos letrados y gente de la Iglesia. Eso sí, si antes hemos hablado de la pronunciación hispánica a la española y de la eclesiástica a la italiana, tendríamos que hablar también de a la francesa, a la inglesa, a la alemana, etc. Y aquí estamos simplificando muchísimo. Ya en el siglo VIII, con el llamado Renacimiento carolingio, de la mano de Carlomagno y su intelectual de confianza Alcuino de York, se intentó poner un poco de orden, pues cada reino y territorio a lo largo de toda Europa pronunciaba el latín a su manera, según las particularidades de cada lengua local. O, dicho en román paladino, cada uno pronunciaba el latín como si lo leyera en su propia lengua. En un tiempo en que la mayoría de gente leería Cícero como Cícero o Chíchero o algo similar, se estableció algo tan simple como que C siempre sonaba K, independientemente de la letra que le siguiera. Sin embargo, se prescribía que AE había de pronunciarse E, con lo que Caesar se quedaba como Quesar, aunque al menos ya no César o César. Pese a lo precario de esta protofilología, este fue un magnífico buen primer intento, si bien la intención no fue tanto de reconstruir la pronunciación clásica como de simplemente uniformarla de alguna forma basándose en algún criterio. Aquello, sin embargo, no debió de terminar de calar, ya que desde finales del siglo XV los humanistas volvieron a sacar el tema a relucir. En este punto, lo normal sería hablar directamente del famoso Erasmo de Rotterdam y su obra Dialogus de recta Latini Graequique Sermonis Pronunciatione, diálogo sobre la correcta pronunciación del latín y el griego. Sin embargo, siendo yo español y de Sevilla, no puedo quedarme sin al menos mencionar a Antonio de Nebrija, en mi opinión uno de los primeros, si no el primero, en todo el mundo en poder ser llamado filólogo y lingüista sin tener que añadir proto. Si te saltaste la presentación, te recomiendo que al menos leas la cita de Ingram Bywater sobre Nebrija, porque encaja a la perfección aquí. Tomando ahora las propias palabras de Nebrija, parafraseadas desde el latín. Puede demostrarse que nos equivocamos en la pronunciación de ciertas letras griegas y latinas a partir de las definiciones y principios que tenemos de todos los gramáticos tanto griegos como latinos, tanto los más antiguos como los menos. Y justo en estas pocas palabras de Nebrija encontramos su genialidad en un momento en que la filología estaba en pañales, si no en estado embrionario. Se puede reconstruir la pronunciación de una lengua de la que no hay registros orales a partir de lo que decían los gramáticos que hablaban de forma nativa esa lengua. Además, hay pistas de otro tipo que los lingüistas han de considerar, como las que ofrecen las inscripciones antiguas. Si, por ejemplo, aedilis, edil, aparece escrito aedilis con AI en latín arcaico, y constantemente vemos que en inscripciones arcaicas tenemos AI, por lo que el latín clásico es AE, eso ha de querer decir que ese diptongo cambió su pronunciación entre el latín arcaico y el clásico. En época de los humanistas estaba bastante claro que lenguas como el castellano, el francés y el italiano procedían del latín. Ahora bien, algo chirriaba en el hecho de que estos pueblos pronunciaran una misma palabra de forma diferente. Por ejemplo, Caesar como César, César y César. No era posible que tres pronunciaciones distintas se correspondieran con una misma palabra que en época clásica debía de pronunciarse de una misma forma. Y curiosamente, toda esta reflexión se vio promovida precisamente por el, digamos, redescubrimiento del griego en la Europa occidental, donde durante gran parte de la Edad Media había quedado inmerso en el desconocimiento. Fue justo con la caída del Imperio de Oriente, también conocido como bizantino, donde la lengua era el griego,
cuando esta lengua comenzó a recuperarse de verdad en el resto de Europa. Con la conquista otomana, muchos eruditos bizantinos emigraron a territorios como Italia. Allí llegaron hablando griego medieval, cuya pronunciación es prácticamente igual que la del griego moderno. Pero también llevaron los conocimientos casi exclusivos de griego antiguo. Eso sí, los bizantinos pronunciaban el griego antiguo de la misma forma que pronunciaban su griego medieval. Lo que era totalmente natural para los bizantinos no tardó en chocar a los humanistas europeos. No parecía tener sentido que hubiera multitud de aparentes diptongos, dos vocales escritas juntas, que se pronunciaran como una simple vocal. Tampoco que hubiera 6 formas distintas de escribir el fonema I. Y algo raro había en el hecho de que la letra beta se pronunciara V y no B, como todo parecía apuntar. Sin duda, todas estas discordancias se debían a que, igual que había ocurrido con las lenguas romances desde el latín, la pronunciación del griego medieval había cambiado muchísimo desde los tiempos clásicos. Y en pleno Renacimiento, con su vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina, definición del diccionario de la RAE, ¿cómo no iban a tratar de recuperar la pronunciación clásica de las dos grandes lenguas clásicas occidentales? Tras haber reivindicado a Nebrija, podemos volver a Erasmo, que ciertamente concretó, expandió y popularizó lo que el lebrijano había comenzado. Al menos en España, cuando uno se matricula en el Bachillerato de Humanidades con sus asignaturas de latín y de griego, lo normal es que se aprenda la pronunciación restituida para el latín y la aún llamada erasmiana para el griego. Ya hemos visto que Erasmo trató tanto la reconstrucción de la pronunciación del griego como la del latín. Y sin embargo, solo hablamos de pronunciación erasmiana para el griego. ¿Por qué? Por decirlo así, en tiempos de los humanistas, la filología era algo casero, y solo a partir del siglo XIX empezó a poder ser considerada algo científico gracias a la lingüística comparativa. Cuando se descubrió que el latín y el griego son hermanas de una misma madre, conocida como protoindoeuropeo, junto al sánscrito y muchas otras lenguas como la de los antiguos galos o los antiguos germanos, eso abrió un enorme abanico de posibilidades, algunas de las cuales veremos en este libro. La cuestión es que la pronunciación del latín clásico continuó estudiándose y reconstruyéndose incansablemente, y gracias a ello hoy tenemos los detalles de una pronunciatio restituta sumamente cercana a la que debía de pronunciar el mismo Cicerón. En cuanto a la reconstrucción de la pronunciación del griego clásico, también prosiguió, y sin embargo, hoy se sigue enseñando esencialmente la que nos dejó Erasmo, que si bien es un tremendo trabajo para su época, en la actualidad sabemos que está llena de inexactitudes e incluso errores considerables. Sea como fuere, creo que hemos hablado suficiente de la parte histórica. A lo largo del libro, del podcast, iremos entrando al meollo. ¿Cómo se pronunciaba el latín en tiempos de César o Virgilio y en qué nos basamos y qué pruebas tenemos de todo ello, si carecemos justo de la más fiable e irrefutable, las grabaciones?